¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con el camino, por el camino de este episodio 3 de la tercera gala, si no mal recuerdo. La tercera gala, ya no sé ni en qué día vivo. Y ya tuvimos varios competidores. Ya tuvimos a Sang Shi-yoon, ya tuvimos a Nurcholpon, ya tuvimos a Julia, que ha sido creo que la mayor revelación y la más grata sorpresa de esta ronda. Ya tuvimos a Prince, que tiene un tema muy bueno, pero en mi gusto personal como que no me encaja, no me cuadra, pero él tiene mucho talento. Y ahora vamos a ver con quiénes seguimos, vamos a ver qué participantes aparecen a continuación. Así que sin más preámbulo, ático, cállate los ojos. Vamos a ver qué artista sigue y vamos a ver con qué nos sorprende. Así que vamos a darle play al video. 唱演的歌手，他是来自中国的民族之花。es una de China。他带来一首震撼心灵的藏风流行作品《光》，他以纯净。La canción se llama Luz. Yo imagino si es China falta La Dan Shu。而充满力量的歌声，传递着雪域高原的深邃与神圣，引领我们走向心中的圣湖，聆听天地之间的回响。让我们用热烈的掌声和欢呼，欢迎用灵魂传承民族之声的歌者拉丹卓。La Dan Shu。Sí, estaba en lo correcto, La Dan Shu。落地音乐会，我准备带来一首《光》，在离海边让我。La canción se llama Luz. Se ve bastante diferente sin el traje típico que ella siempre sacó en las primeras dos participaciones. Inclusive al viaje del capítulo 2 se fue con ese traje. Y ahorita trae un vestido más casual. Se ve bien. Es muy bonita. 想到我们心中的圣湖，那不错，在藏族人心里是一个非常圣洁的地方。里海对于这片土地上的人也是非常重要的一个湖泊。然后加上这首歌《光》，光是大家认识我的第一首歌。也是让我一直坚持这种民族音乐创新这件事情的一个根源，也算是自己的一首战歌吧。想给自己更多勇气，想要收获一个好的名次。Ok, vamos a ver con qué nos sorprende, a ver si también cambia su estilo, pero no creo por lo que dijo. Chayo. Wow, empieza interesante la melodía. 光，水光，波光，湖光，雪光，霞光，佛光，全都印在你的脸。望，遥望，远望，期望，盼望，凝望，遥望，全都愿望，一路神往。Wow. 那边，云下面，寻找我梦中的雪莲。跟着风，跟着雨，我的家在天之巅。美丽那不错，神秘那不错，你是最美那首歌。我爱那不错，我爱那不错，浪起那波拉来，这西山。Wow.
Wow. Wow, creo que acaba de quedar sentado porque siempre ella ha sido una de mis favoritas, junto con Nurcholpon. Tiene una voz muy dulce. Ahorita nos mostró un lado muy diferente a lo que ella nos estuvo interpretando en las primeras dos participaciones, donde era algo más tradicional, más étnico de su comunidad, como ella dice que es la etnia G. Y ahorita como que se fue a algo más, un poquito más comercial, dejando lo tradicional. Y me gustó muchísimo. Me recordó, ustedes saben que me gustan mucho los videojuegos. Me recordó mucho a los temas estos clásicos de juegos estilo RPG, como una canción que tiene Dimash que hizo para un videojuego. Es de este mismo estilo, de este mismo género, donde se cuentan historias muy épicas de romances, lucha, estilos medievales y cosas así. Es una canción extraordinaria. Me da mucho gusto por ella. Espero que reciba buena puntuación del público presente. Hasta ahorita lo que llevamos de esta ronda, mis favoritos son Nurcholpon, Julia y La Danshu. Hasta ahorita lo que llevamos. Digo, Shang Shi-yun y Prince también lo hicieron muy bien, pero a mi gusto personal, ellos tres que les mencioné ahorita han interpretado cosas mejores para mi gusto. La Danshu, espero, te deseo mucha suerte en esta competencia, igual que a Nurcholpon y igual que a Julia en esta ronda, porque hemos visto que muchas veces en las votaciones de las dos primeras no precisamente se vota al que mejor haya interpretado, sino al que más conmovió al público presente, y que ellos realmente son los que votan. Los jueces nada más dan su opinión y ya, ellos no tienen nada que ver en el resultado, sino que es el público presente por cómo perciben ellos en ese momento. También hay que tomar en cuenta que lo que nos están mostrando auditivamente ya está pasado, ya está procesado por por ingenieros de sonido y todo eso, porque así como lo escuchamos nosotros aquí en las grabaciones de las reacciones de estos videos, no es realmente como lo escuchan ellos ahí. Obviamente no se oye como sonido en vivo. Es un sonido ya trabajado, arreglado por consolas de audio y todo eso para que se oiga, para ofrecer la mejor calidad al que está viendo el video, ¿no? Difiere mucho de lo que se está oyendo originalmente, de lo que están oyendo ellos, porque obviamente para que se escuche bien lo tienen que pasar por consolas de audio para que no se escuche el sonido de las olas, el sonido del aire, el sonido de la gente. Obviamente limpian el audio y lo procesan para que se emita con una muy buena calidad. También habría que ver cómo es lo que le escuchan realmente ellos ahí en vivo, porque ellos están cantando en vivo, pero para la competencia, ya para los que vemos el video, ya está pasado por ingenieros de audio. Y la verdad me gusta mucho, los resultados finales se oyen espectaculares, por eso se oyen tan precisos, tan bonitos, tan finos, tan limpios los audios, porque ya están procesados. Y se escuchan muy bien, se escuchan todos muy muy bien. Así que vamos a ver qué es lo que dicen los jueces Liu Gang y Dimash a la presentación de La Danshu. Rahmet. Xie. Thank you very much. It was so touching. Muy conmovedor. We feel everything what you want to share with us. My player. 感觉怎么样，拉丹珠？ Dimash le dijo que fue muy bonito, muy conmovedor y que él como compositor puede percibir todo lo que ella quiso transmitir. O sea, transmitió muchísimo y sí, la verdad, transmitió muchísimo. Les digo, a mí me hizo recordar estas grandes obras de videojuegos medievales y con luchas y espadas y escudos y esas cosas, ¿no? Muy el estilo Final Fantasy y cosas así. 享受的这个感觉。那我们的感觉和你一样，听你唱歌，我们也特别的享受。 Liu Gang le dijo básicamente lo mismo, ¿no? Transmitiste muchísimo, me hiciste sentir todo lo que querías transmitirnos. 刚才你的歌声就像很远的地方传来，特别的天籁，来自高山，来自于湖海，所以歌声还有音乐对人都是一种洗礼，这就是刚才听你唱歌的这种感觉。这首歌叫《光》，
然后刚到这里的时候看到这种波光粼粼的感觉，我觉得和这首歌很搭。是的，我特别理解，因为你知道特别巧，我是刚刚从那不错，真的吗？刚刚回到北京，然后来到这里，然后所以你今天唱这首歌简直太拉风，太应景了。也希望就是哈萨克的朋友们也可以到我们的中国去看看。希望中国的好朋友来到哈萨克斯坦的我们的里海来看一看，也希望哈萨克斯坦的朋友们到中国西藏，到我们的拉木错去看一看。Wow, bueno, pues básicamente Lee Yugang le dijo eso, ¿no? Que transmitió muchísimo, que le recordó un viaje que acaba de él regresar de Namso, y que le conmovió, ¿no? Que le recordó muchas cosas, como si su voz fuera celestial, como si proviniera de la naturaleza y de los lagos, o sea, cosas así por el estilo. Pero pues, sí, los dos básicamente le dijeron eso, ¿no? Transmitiste muchísimo, felicidades. Y sí, la verdad es una canción muy bonita. A lo mejor no muy espectacular, pero sí vocalmente porque mostró un gran rango hacia allá arriba en los agudos. Lo que me gustaría verla es cantar con graves. Porque vemos que cantar hacia arriba, igual que Shang Xiyun, cantar hacia los agudos cantan bien, pero no los hemos visto cantar hacia abajo. También por ahí, por ese lado les falta, ¿no? 感觉有点复杂，就是我觉得自己的状态还是没有完全调整好，包括在土耳其斯坦这3期，我都觉得自己不够沉浸音乐，不够沉浸自己。但现在也许经历了很多年，经历了很多舞台，让我有点迷失自己了。现在就是还是背负了太多不必要的压力啊、想法呀，所以说现在呈现的这种感觉其实不是那么好的。I'm happy. Wow, aquí el último comentario que nos da la Danshu en esa pequeña entrevista previa o después que le hicieron, dice que ella no se siente, en pocas palabras, resumido lo que dijo, no se siente cómoda, no se siente segura, no se siente ella misma, como si nos estuviera diciendo, estoy cantando por cantar, pero no me siento yo. O sea, está dudosa y eso le puede afectar, porque lo transmite al cantar. For La Danshu, she got every note exactly where it should be. She got a perfect color for the dress and really beautiful performance and costume. She had really nice and beautiful touching melody. Ready? We're a difficult song. Oh, Wow. it's older song. 接下来我要 Wow, pues hasta aquí llega la intervención de La Danshu, muy bonita, está entre, bueno, ya de toda la competencia es de mis favoritas, La Danshu junto con Urcholpon, y ahora Julia ya se está metiendo ahí, y Shang Xiyun, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, y más que nada me preocupa eso, ¿no? Que ella no se siente segura, tiene dudas en sus presentaciones, no, como que no le encuentra el punto para su mayor desarrollo o su mayor interpretación. Vamos a ver cómo transcurre esto, esperemos que se reponga de esto, que se encuentre ella misma, porque si no la va a tener complicada. Así que pues bueno, la mejor opinión la que tengan ustedes, ya saben que pueden dejarme todos sus comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios de YouTube, o por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash o relacionados con Dimash todos los días de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo más al rato o el día de mañana en el ciberespacio. Bye.